Estimado lector, esta es otra voz que el tiempo casi ha logrado silenciar. Una carta olvidada, escrita por quienes quedan, para que la historia de quienes se fueron tampoco desaparezca. El invierno llegó temprano aquel año. Kiev parecía una ciudad suspendida entre el humo y el miedo. Las calles estaban cubiertas de nieve gris y las ventanas empañadas por el aliento de quienes aún esperaban noticias del frente. En la escuela donde yo enseñaba, una mañana, entró un mensajero con un papel arrugado y un sello rojo. Era la orden: evacuar a los niños. No había tiempo para pensar ni discutir, solo obedecer. Debíamos preparar una lista, reunirlos y enviarlos en un tren que los llevaría hacia el este, a algún lugar donde, decían, las bombas no caían tan seguido. Recuerdo la sensación en el pecho, ese vacío que se siente cuando algo se quiebra adentro, aunque por fuera uno siga de pie. Las madres llegaron en silencio, con los abrigos abiertos, los ojos hinchados y las manos temblorosas. Algunas habían caminado desde barrios lejanos, cargando a los más pequeños en brazos, cubriéndolos con mantas viejas. Otras traían bolsitas con pan duro o pedacitos de azúcar envueltos en papel. Nadie tenía mucho, pero todas insistían en que los niños comieran algo por si el camino era largo. En la mesa del aula escribíamos los nombres sobre pedazos de tela. No había etiquetas ni formularios, solo retazos arrancados de sábanas, servilletas, pañuelos. Les pedíamos a las madres que bordaran las iniciales o las cosieran en los abrigos. Era una manera de asegurar que, pase lo que pase, alguien supiera cómo se llamaban. Caterina, 8 años, ojos color miel. Los gemelos Mikola y Petro, que no se separaban ni para respirar. Sofía, la más callada, que desde el bombardeo en su calle no había vuelto a pronunciar una palabra. A media tarde, los niños comenzaron a llegar con sus mochilas pequeñas. Algunos llevaban juguetes de trapo, otros una libreta, una foto doblada, un lápiz sin punta. Les expliqué que irían a un lugar donde el cielo sería más azul y el ruido no dolería tanto. Era mentira, pero las mentiras pequeñas también sirven para sostener el alma cuando la verdad se vuelve insoportable. Los padres fingían creerme y yo fingía ser valiente. Esa noche me quedé sola en el aula revisando la lista una vez más. Las lámparas parpadeaban y el viento se colaba por las ventanas rotas. Afuera, los truenos de la artillería parecían venir del fondo de la tierra. En cada nombre sentía un latido, una historia, un hilo que me unía a ellos. Pensé en sus risas en el recreo, en las canciones que habíamos aprendido antes de que la guerra borrara las melodías. Pensé en cómo el futuro de un niño cabe en tan poco espacio. Una hoja, una manta, un número en una lista. Antes de irme, doblé el papel y lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. Era una hoja amarillenta, escrita con lápiz porque ya no quedaba tinta. No sabía entonces que ese trozo de papel sería lo único que sobreviviría de todos ellos. Cerré la puerta del aula y por un momento escuché sus voces jugando entre los pupitres, riendo sin miedo. Luego el silencio volvió a ocuparlo todo. Al llegar a casa, el cielo ya estaba negro y sin estrellas. Encendí una vela, recé por ellos sin saber muy bien a quién. Y mientras el viento hacía crujir las ventanas, repetí los nombres en voz baja como un conjuro. Caterina, Mikola, Petro, Sofía, uno por uno, hasta que el sueño me venció con el papel apretado en la mano. Aquella fue la última noche tranquila antes de la partida. Al amanecer, la nieve cubría los tejados como una sábana inmóvil y las campanas de la estación sonaban a despedida. Yo no lo sabía aún, pero esa lista, aquella hoja arrugada y tibia del calor de mi pecho, se convertiría en mi única prueba de que existieron, que no fueron un rumor ni un número en los informes, que alguna vez esos nombres respiraron, rieron y soñaron. La mañana del 15 de diciembre amaneció con un frío que dolía hasta en los huesos. Kiev parecía suspendida en un silencio extraño,
roto solo por el chirrido de los carros y el lamento lejano de las sirenas. Caminé hacia la estación con la lista bien guardada en el abrigo, acompañando a los niños y a las madres que aún no querían soltarlos. La nieve caía lenta, como si también dudara de hacia dónde debía ir. Cuando llegamos, los vagones esperaban alineados, cubiertos de escarcha. El tren parecía dormido, quieto, sin prisa por partir. Un vapor espeso salía de las calderas, mezclándose con el aliento blanco de los soldados que vigilaban el andén. El aire olía a carbón, a metal húmedo y a miedo. Las madres se agolpaban cerca de las puertas, sosteniendo las manos pequeñas que pronto tendrían que soltar. Un oficial con voz seca nos dijo que los niños serían transportados en grupos y que no debíamos preocuparnos. Lo dijo sin mirar a nadie, con esa manera de hablar de quien repite órdenes que no entiende del todo. Nos pidió mantener la calma, entregar los documentos y subir a los niños según la lista. Saqué el papel del abrigo. Mi voz tembló al leer los nombres, pero aún así los llamé uno por uno. Katerina Ritsenko, una niña delgada, con un abrigo demasiado grande, levantó la mano. Su madre le acomodó el gorro de lana y le dio un beso rápido, como si temiera que el tiempo se acabara si se demoraba. Mikola y Petro Vilenko, los gemelos, subieron tomados de la mano. Uno llevaba una pelota de trapo, el otro un dibujo de un caballo. Sofía Melnik. Ella no respondió, solo caminó despacio hacia el vagón, sosteniendo una muñeca sin cabeza. Subieron los demás, hasta que todos los nombres fueron llamados. Desde el andén, los padres los miraban acomodarse junto a las ventanillas empañadas. Algunos niños agitaban la mano, otros se quedaban inmóviles, mirando al vacío. Yo trataba de sonreírles, de hacerles creer que ese tren los llevaría a un lugar donde las bombas no se escuchaban y las noches no olían a humo. A mediodía, un hombre tocaba una armónica junto al kiosco cerrado de boletos. La melodía era triste, pero por un instante alivió el peso del silencio. Los niños comenzaron a tararear. Algunos hasta se rieron. Fue un momento breve, pero suficiente para que todos respiráramos con menos miedo. El sol se fue temprano ese día. El cielo se volvió de un gris espeso y las sombras se alargaron sobre la nieve. Los soldados iban y venían, hablando entre ellos en voz baja. A las 7, un oficial se acercó y anunció que la partida se retrasaría unas horas. «Esperen la señal», dijo. Nadie preguntó por qué. Estábamos acostumbrados a obedecer. Las madres intentaron quedarse cerca, pero a las 9 llegó otra orden. Debían despejar el andén. Les prometieron que al amanecer podrían despedirse de nuevo antes de que el tren partiera. «Regresen a casa, el toque de queda está por empezar». Fue una orden disfrazada de consuelo. Una por una, se fueron retirando, mirando hacia atrás con cada paso, hasta que solo quedé yo y un par de soldados que apagaban las lámparas. Me quedé un momento más, mirando los vagones cerrados. Se escuchaban algunos murmullos, un llanto ahogado, una canción que alguien cantaba para dormir a su hermano. El vapor del tren se elevaba como un fantasma sobre los rieles. Tuve el impulso de subir una vez más, de asegurarme de que estuvieran abrigados, de que nadie tuviera miedo. Pero uno de los guardias me detuvo con un gesto seco. «Mañana, maestra, mañana podrá verlos». Caminé de regreso a casa con los pies entumidos y el corazón apretado. En cada esquina, los postes de luz parpadeaban y el viento arrastraba la nieve como ceniza. Pensé en volver, en esconderme y vigilar el tren desde lejos, pero el miedo me ganó. Esa noche casi no dormí. Desde mi ventana veía el reflejo de las llamas a lo lejos y escuchaba el silbido del viento que parecía un suspiro largo, como el del tren cuando arranca. Antes de cerrar los ojos, recé otra vez. Le pedí a Dios que cuidara a los niños, que el tren saliera sin retraso, que los llevara a salvo a donde fuera. Me prometí ir temprano al amanecer para despedirme de ellos antes de que partieran. No sabía que esa promesa me perseguiría toda la vida, porque al día siguiente,
Cuando regresé a la estación, ya no quedaba nada, ni los vagones, ni las risas, ni el vapor. Solo la nieve intacta, como si el tren nunca hubiera estado ahí. El amanecer del 16 de diciembre llegó sin aviso, envuelto en un silencio que dolía más que las sirenas. Caminé hasta la estación con el abrigo apretado al pecho, cuidando que el viento no me robara la lista de nombres. Las calles estaban vacías, cubiertas de nieve recién caída. No se oía ni el ladrido de un perro, ni el eco de los pasos de los soldados. Todo parecía detenido, como si la ciudad contuviera el aliento. Al acercarme al andén, lo supe antes de verlo. Algo estaba mal. La verja estaba abierta, pero no había nadie. Ni los guardias, ni las madres, ni los vagones que la noche anterior esperaban alineados. El rastro de los rieles se perdía bajo la nieve. Por un momento pensé que el tren ya había partido, que había salido antes del amanecer, pero entonces vi el suelo limpio, sin marcas de ruedas, sin huellas de carbón, sin los restos que deja un tren cuando se mueve. Solo la nieve lisa, intacta, cubriéndolo todo. Caminé por el andén una y otra vez. En el punto donde recordaba haber visto el primer vagón, encontré un lazo azul. Lo levanté con cuidado. Tenía un trozo de hielo pegado y en su borde reconocí la costura torpe de una madre. Más adelante, una manopla roja, de lana, con una hebra suelta. Era la de Petro, lo supe enseguida. Los gemelos siempre se peleaban por quién usaría cuál, y al final compartían una de cada color. Comencé a preguntar a cualquiera que pasaba, pero eran pocos los que se atrevían a mirar. Un hombre que vendía carbón dijo que había visto luces en la estación durante la madrugada, y después, nada. Una mujer juró que escuchó un silbido largo, como de partida, pero no vio salir humo. Otro insistió en que el tren nunca se movió, que los soldados cerraron las puertas y se marcharon. Cada historia se contradecía con la anterior, y en medio de todas, la verdad parecía evaporarse, como el vapor del tren que nunca fue. A media mañana, algunas madres regresaron corriendo, gritando los nombres de sus hijos. Cuando vieron el andén vacío, comenzaron a llorar, a buscar bajo los bancos, detrás de los postes, dentro de los depósitos. Una de ellas se arrodilló en la nieve y rascó con las manos desnudas, como si debajo pudiera encontrar respuestas. Nadie sabía qué decir. Los soldados que aparecieron más tarde decían no saber nada. El tren fue reubicado, dijeron, por seguridad, pero no mostraron papeles, ni horarios, ni rutas, solo sus rostros fríos, sin una mirada que sostener. Esa noche, la ciudad se llenó de rumores. Algunos decían que el tren había sido desviado al norte, otros que fue bombardeado antes de salir. Había quien aseguraba que los niños fueron llevados a refugios secretos, pero nadie los volvió a ver. Y en los días siguientes, cuando la nieve empezó a derretirse, el lugar donde debían estar las huellas del tren seguía limpio, como si alguien hubiera borrado todo con cuidado. Yo volví cada día, durante una semana. Cada mañana me encontraba con menos gente, hasta que solo quedé yo. Me sentaba en el banco de madera, con la lista en las manos, leyendo los nombres en voz alta. Primero despacio, luego más fuerte, hasta que el eco de mi voz se mezclaba con el del viento. Tal vez alguien los escuchara, pensé. Tal vez donde quiera que estuvieran, recordaran quiénes eran. Un día, un anciano del ferrocarril se me acercó. Me dijo que en la noche del 15 había recibido la orden de cerrar las válvulas de vapor y apagar las lámparas. No era un tren común, murmuró. Cuando le pedí que explicara, bajó la mirada. Solo sé que no debía preguntar. Me dejó una caja de madera y se marchó. Dentro encontré una pequeña etiqueta de equipaje con el nombre escrito en lápiz: Sofía Melnik, 6 años. Desde entonces, cada vez que pasa un tren por Kiev, me detengo y escucho. A veces creo oír sus risas mezcladas con el silbido del vapor. No sé si es el viento o la memoria haciéndome una broma cruel. Pero hay momentos, justo antes de que el tren desaparezca en la distancia,
en que juro escuchar un coro de voces pequeñas, suaves, como si me dijeran, estamos aquí. Esa es la verdad más cercana que tengo. No hay registros, ni testigos, ni respuestas. Solo un vacío enorme, del tamaño de un tren que nunca partió, y el sonido del hierro que vibra cuando pasa otro convoy sobre los mismos rieles. Un eco que no pertenece a este tiempo, sino a aquella mañana congelada en que los niños desaparecieron sin dejar sombra. A veces me pregunto si en realidad existieron, o si todo fue un sueño mal recordado. Pero luego abro mi bolsillo, toco la hoja con sus nombres y siento que todavía están ahí, respirando despacito entre las letras. Y entonces sé que sí existieron, que vivieron aunque nadie los haya visto partir. Han pasado muchos inviernos desde aquel diciembre. Ya mis manos tiemblan cuando escribo y la tinta se corre un poco por el pulso débil. Pero sigo, porque hay cosas que no deben morir con el silencio. A veces me pregunto si esta carta servirá de algo, si alguien la leerá cuando ya no quede nadie que recuerde lo que fue Kiev en 1941. Me consuela pensar que, quizás, algún día un desconocido encuentre este cuaderno en una caja vieja y al leer sus páginas, escuche las voces que la nieve calló. Vivo ahora en un pequeño asilo a las afueras de la ciudad. Desde mi ventana alcanzo a ver las vías del tren. No pasan muchos convoyes, pero cuando lo hacen, el silbido corta el aire como una herida abierta. Los demás ancianos no lo notan, siguen tejiendo o dormitan frente al fogón, pero yo sí lo escucho, lo reconozco. Ese sonido se parece demasiado al de aquella noche, el vapor elevándose, los pasos apresurados, los murmullos que se fueron apagando hasta no quedar nada. Cada vez que suena, cierro los ojos y vuelvo a la estación. Vuelvo a ver los vagones cubiertos de escarcha, las manos pequeñas agitando pañuelos desde las ventanas y mi propio reflejo despidiéndolos sin saber que esa sería la última vez. No me atreví a contar esta historia durante muchos años. La guerra se encargó de borrar demasiadas verdades y una más no parecía importar. Los sobrevivientes aprendimos a guardar silencio, a no preguntar, a seguir viviendo con los huecos bien escondidos. Pero el silencio pesa, lector, pesa más que la culpa. Y con los años entendí que recordar no es abrir una herida, sino impedir que se pudra bajo la tierra del olvido. Guardo en una caja de lata la lista original. El papel está amarillento, con las letras casi borradas, pero los nombres aún se leen si uno se acerca lo suficiente. A veces la saco del cajón y la dejo sobre la mesa. La miro y repito los nombres como si los llamara al recreo. Caterina, Micola, Petro, Sofía. Cada nombre tiene un sonido distinto, una forma de regresar por un segundo. Es mi manera de rezar, de decirles que todavía hay alguien que lo recuerda. Junto a la lista guardo otras cosas que con los años he recogido. El lazo azul, la manopla de lana, la etiqueta de equipaje con el nombre de Sofía y un dibujo. Ese dibujo lo encontré una semana después de la desaparición, cuando regresé por última vez a la estación. Estaba pegado en un poste, medio borrado por la humedad. 3 casas, un sol amarillo y un tren que sí llegaba a su destino. Debía ser de alguno de ellos. Lo enmarqué en un pedazo de cartón y lo colgué frente a mi cama. Cada mañana lo miro y me digo que quizás en otro lugar del tiempo ese tren sí partió y llegó donde debía. La gente me dice que debería dejar de pensar en eso, que los años que viví después ya son ganancia. Pero no es cuestión de pensar, es de sentir. Hay recuerdos que se pegan a la piel como el olor del carbón o el frío en las manos. No se van porque son parte de uno, y si los olvido, ¿quién los recordará? Una enfermera joven me ayuda a escribir ahora. Me toma el dictado con paciencia, sin entender del todo por qué insisto en hablar de un tren que, según los archivos, nunca existió. No le discuto. Ella no estuvo ahí. No sabe cómo suena el silencio cuando una ciudad entera deja de respirar al mismo tiempo. Solo le pido que me lea lo que escribe, para asegurarme de que cada palabra suene como debe. A veces me equivoco de año o de nombre,
y me disculpo, pero ella sonríe y dice, no importa, señora Jalina, igual es una historia hermosa. Hermosa, dice. Qué palabra tan extraña para algo que nació del vacío. Dentro de poco, cuando ya no pueda sostener la pluma, quiero que alguien entregue esta carta a la biblioteca municipal. No pido homenajes ni flores, solo que la guarden en un estante, que alguien, algún día, la abra por curiosidad. Que lea estas páginas y diga en voz baja esos nombres. Con eso basta, porque mientras alguien los pronuncie, aunque sea una sola vez, el tren seguirá sonando en la distancia, y en alguna parte, entre el vapor y el frío, los niños volverán a reír. Yo los oigo a veces, cuando el sueño me gana. Sus risas vienen suaves, como si viajaran sobre el viento. No me asustan, me acompañan. Si esta carta llega a tus manos, lector, no intentes buscar el tren ni los registros, no los hallarás. Búscalos en la memoria de los lugares, en los huecos de las calles, en los suspiros que deja el paso del invierno. Allí están, entre el ruido del hierro y el murmullo del viento. Y cuando escuches pasar un tren, aunque no veas sus luces, detente un momento, escucha bien. Quizás oigas una canción infantil, un eco diminuto que se niega a morir. Son ellos, los niños del tren que nunca partió.